Hola a Hola a todos, todos, buenas buenas tardes. tardes. Bueno, Bueno, pasamos pasamos a a presentar a presentar a nuestro nuestro querido querido Orlan. Orlan. Orlan Orlan Pomares es Pomares un es un program program manager, manager, un un analista de analista de negocios con negocios con una una visión visión eficaz centrada centrada en en construir construir sistemas sistemas de toma de de toma de decisiones decisiones confiables, confiables, transparentes transparentes y y alineados con alineados la con la realidad del realidad del negocio. negocio. Con Con formación formación en en MBA, MBA, certificaciones y certificaciones una y una larga trayectoria, trayectoria, se ha se ha convertido en un convertido en un referente para referente para organizaciones que organizaciones que buscan buscan decisiones decisiones más más rápidas, rápidas, seguras y seguras y basadas en basadas en datos. datos. Bienvenido. Bienvenido. Estás Estás muteado. muteado. A A ver, ver. a ver si A te ver si puedo te puedo ayudar. ayudar. Abajo Abajo tenés tenés la la cámara y cámara y el el micrófono. micrófono. No, No, todavía no. todavía no. Okay. Tienes un Tienes un email email en en la nuestra en nuestra conversación. conversación. ¿Nos ¿Nos escuchan los escuchan los demás? demás? A ver, A nos ver, nos aguardan un aguardan un poquito. poquito. Así Así lo lo guío a guío a Orlan, Orlan, perdón. perdón. Orlan, ¿me escuchás? No te escucho. No te escucho. Estás muteado. Abajo. Si querés, dejo de compartir. Ahora sí, hola, excelente. Bueno, ahora te dejo con tu ponencia, bienvenido. Y después, bueno, para las preguntas, recuerden de que tienen acá también en la solapita debajo del chat para poder ir formulando, así cuando finalicemos la etapa de su ponencia, bueno, podemos hacerle las preguntas a Orlan. Bienvenido, Orlan.
Bueno, pues hola, muchas gracias. Ante todo, quería agradecer a Emilce y al capítulo de IBE Argentina por haberme invitado. Y en segundo lugar, quiero agradecerles también por esta iniciativa tan interesante del hecho de haber construido y porque sé que es muy complicado haber hecho realidad este Congreso Internacional sobre Análisis de Negocios. ¿Ok? Para los que no me conocéis, me llamo Orlan, aquí os dejo mi perfil de LinkedIn, porque cualquier duda que os surja o si creéis que puedo aportar valor a vuestra organización o a vuestro conocimiento en algún momento u otro, pues aquí estoy. Yo soy Program Manager ICAM en una empresa del sector industrial y mi background pues está un poco dedicado pues al business intelligence, a la inteligencia artificial desde hace poquito, EMBA, bueno, bla, 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 ¿ok? Ya nos iremos conociendo un poco y vamos a empezar un poco lo que es la ponencia en sí. Bueno, la agenda de mi ponencia iré un poco rápido, o sea, he intentado solo poner los puntos importantes que yo creo que lo son sobre mi percepción de lo que debe ser un analista de negocio y su transformación hacia arquitecto de decisiones. ¿Ok? Aquí, como podéis ver en la agenda, introducción hacia la transformación, cuáles serán los cambios de las nuevas dimensiones. Vamos a entrar un poco en los datos sintéticos que considero que son muy, muy, muy importantes. En base a esto, el sistema de decisión, y aquí yo cojo una herramienta a la que llamo Triades Law. Dicho esto, a la gobernanza gemela sobre los datos y la inteligencia artificial, y, y un poco el roadmap acuerdo mi experiencia de cómo debería de ser la transición. Empezamos. Eh, Como todos ya sabréis, el rol del analista está cambiando muy rápidamente. En los próximos 5 años, y yo diría hasta menos, la analítica evidentemente estará determinada por los agentes de inteligencia artificial, la automatización, los datos de la nube y los datos sobre todo no estructurados. Eh, Como todos ya conoceréis, Gartner, la curva de Gartner ya nos dice que agentes IA está de bajada, cuando llegue abajo en unos meses esto empezará y todo el valor que tendrán los agentes de IA eh, estará dentro del mercado. Es decir, el analista de negocio tendrá que aprender a trabajar con agentes IA y con todo lo que esto nos repercutirá. Los analistas del futuro, por lo tanto, no solo informarán, sino que deberán de tomar las decisiones y trabajar con la IA y con la ayuda de la IA. No solo vamos a trabajar con IA, sino que vamos a trabajar con la ayuda sin perder nunca de vista, que esto, y yo en esto soy un poquito pesado, que el que decide es el humano, el que deberá de decidir será siempre el humano, o esta es mi percepción, ¿ok? Por lo tanto, el nuevo analista de negocio deberá de equilibrar la IA con el pensamiento crítico, ¿ok? Que hasta ahora, y hasta que no llegue la famosa AGI, si es que llega en un momento u otro, es del humano quien tendrá que aplicar las soft skills y el pensamiento crítico como soft skills para equilibrar lo que la IA nos aporte. ¿Ok? Este sería un poco el roadmap sobre la transformación del analista de negocio actual, que es el tradicional, que es el que se basa pues, sobre un análisis descriptivo de los datos, es decir, el business intelligence de toda la vida, para aportar una serie de insights y dashboards. ¿Ok? La transformación, porque ya estamos aquí, o sea, esto no es una cosa del futuro, sino que es una cosa del presente y según de qué tipo de IA hablamos hasta del pasado, será integrar en nuestro análisis modelos predictivos y prescriptivos en base a IA. En base a esto, diseñar sistemas de decisión automatizados algunos y algunos u otros semiautomatizados. Al final, implementar un
marco de gobernanza de datos e IA, porque no nos quedará más, y con esto nos deberíamos de poder transformar hacia el arquitecto de decisiones, donde deberemos de diseñar, interpretar y gobernar los sistemas de decisión en base a modelos de inteligencia artificial, en base a unos inputs, unos indicadores que nos darán eh, dónde y cómo debo decidir y gobernar todo esto, ¿ok? Sobre los cambios y nuevas dimensiones, voy un poco rápido, ¿eh? Las metodologías tradicionales actuales, como todos ya sabemos, están siempre basadas en un enfoque descriptivo y retrospectivo, ¿eh? Informes estadísticos, los dashboards que yo hago, nos dan informes basados en datos históricos. A partir de aquí, pues con el enfoque predictivo, que es lo que aporta valor, el tradicional, pero está aplicando modelos simples para predecir una serie de resultados futuros. Como todos ya sabemos, pues el Big Data no es que sea una cosa del futuro, sino que ya hace tiempo que está con nosotros. Es decir, cada vez necesitamos y tenemos un volumen más importante de datos para analizar y esto nos lo tiene que aportar o en esto nos tiene que ayudar la inteligencia artificial, también aportando en base a este importante volumen de datos para hacer un análisis predictivo con dos indicadores que yo creo que serán esenciales. Una será la precisión y la otra será la rapidez. ¿Okay? Seguimos. Por lo tanto, este nuevo rol estratégico tendrá que encarar pues, la formulación de hipótesis. Cuando digo tendrá que encarar, es que el nuevo analista de negocios tendrá que tener en cuenta, saber y conocer que deberá de formular hipótesis en base a datos, a grandes volúmenes de datos, tendrá que seleccionar los datos, tendrá que construir los modelos adecuados. Cuando digo modelos de inteligencia artificial, modelos de decisión y, por lo tanto, de cómo los gobierno. Tendrá que diseñar los playbooks, o sea, qué es lo que acepto, qué es lo que no puedo aceptar, a partir de cuándo y cómo tengo que utilizarlo o a partir de cómo y cuándo esto que me aporta el sistema es apto para decidir blanco o negro, verde o rojo. ¿Ok? A partir de todo esto, y esto ya engloba el gobierno y la gestión no solo de la inteligencia artificial, sino del dato. Por eso yo lo llamo la gestión gemela, la gobernanza gemela del dato y de la inteligencia artificial. Tendrá que ser capaz aquí de gestionar los riesgos éticos que tenga todo este sistema montado. ¿Ok? Para entrar un poco en detalle, ¿sí? Nada, 4 pinceladas de los datos sintéticos. Como todos ya sabréis, el 2024, el año que acabamos hace 11 meses, más o menos el 60% de los datos utilizados para los modelos de inteligencia artificial y de análisis ya eran sintéticos, aunque muchas veces no nos damos ni cuenta. Pues si a finales del 24 el volumen ya era del 60%, imaginemos cómo vamos a acabar este año. Es decir, el dato sintético no es una cosa que me la invente yo, no es una cosa nueva de hace 3 meses, sino que es una cosa que viene siendo usual y común para la creación de modelos, para el entrenamiento de modelos, para que cada vez nuestros modelos tengan o den resultados más reales, en menos tiempo y con más volumen. Esto tiene un riesgo, ¿ok?
Lo que os comentaba, los datos sintéticos son un conjunto de datos creados artificialmente mediante algoritmos que aprenden las propiedades estadísticas y patrones del conjunto real y replican sin revelar registros originales. Aquí os pongo que técnicas como las GANs permiten generar datos morfológicamente similares. Aquí, como todos sabrán, habrá, hay como un concepto básico tres tipos de técnicas para la creación de datos sintéticos. ¿Okay? Hay el remuestreo, que es intentar mover datos para intentar crear datos en base a datos reales. Hay el enmascaramiento, que esto sirve para esconder datos que éticamente no pueden ser públicos para crear nuevos datos. Y luego hay las técnicas de probabilística y de generación de datos a partir de unos modelos de inteligencia artificial, que aquí es donde yo voy a poner un poco el hincapié durante la presentación. Vamos a empezar un poco por intentar separar lo que creemos que las diferencias más importantes entre los datos reales y los datos sintéticos. Evidentemente, los datos reales, de que los conocemos todos, pues nos reflejan la dinámica real del entorno, son indispensables para las decisiones regulatorias y nos proporcionan el contexto real y los detalles que no se pueden llegar a replicar. Claro, las limitaciones es evidente, son la sensibilidad, la privacidad, los sesgos, errores, el costo y tiempo. Para que os hagáis una idea, claro, cuesta mucho extraer datos reales, aunque no lo tengamos en cuenta, pero es cierto que cuesta mucho más crearlos. Luego hablaremos un poco del tema. Y la escalabilidad es limitada. En cuanto a los sintéticos, hombre, yo puedo crear un modelo, yo puedo crear unos datos intentando que la privacidad no se vea afectada. Esto es muy bueno. Yo puedo escalarlos hasta donde quiera, entre comillas. Yo puedo crear escenarios raros y muy raros. En cuanto a los datos reales, yo tendré lo que tendré. Y si tengo que hacer algún análisis prescriptivo, eh, esto me permitirá, los sintéticos, crear escenarios raros o muy raros que a lo mejor llegan a suceder o a lo mejor no, pero me lo permitirá. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues evidentemente la calidad de los datos, el riesgo de pérdida de realismo y que no sustituyen a los datos reales. Ya aquí voy. El coste. Los datos sintéticos, crearlos, aparte de mucha energía, necesitan mucho otras cosas, pero lo importante es la energía. El otro día leía que, como sabéis, está muy de moda la creación de centros de datos por todo el mundo. El otro día estaba leyendo un informe de Irlanda que habían tenido que parar la construcción de centros de datos donde se crean y se gestionan datos porque ya estaban ocupando el 20% de la capacidad de energía de todo el país. Claro, esto es un riesgo. ¿Eh? Esto es un riesgo y esto no es sostenible en el tiempo. ¿Ok? Esta es una de las limitaciones. Como os he dicho antes, en cuanto a técnicas, hay las tres básicas. Yo aquí os voy a poner ejemplo de las que se pueden llegar a crear con inteligencia artificial, que son los GANs, ¿okay? Que se generan en datos realistas a través de redes neuronales con herramientas como el TensorFlow, etcétera, etcétera, o los modelos probabilísticos. Aquí, por ejemplo, hay un software que, si no me acuerdo mal, es el Synthetic Data Vault, ¿vale? Que se creó en el entorno del MIT y que sirve mucho para esto. Bueno, estos son ejemplos, ¿ok? Cuando yo creo datos sintéticos, conjuntos de datos sintéticos, yo tengo que estipular un SOP mínimo para saber
ver si eso será útil o no será útil. Los objetivos del SOC mínimo deben de ser que cumplan con la diversidad y complejidad, evitar sesgos y intentar